Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a El viento aullaba a través de los árboles desnudos, sus ramas retorcidas proyectaban sombras inquietantes en la fachada del antiguo hospital psiquiátrico de San Albán. El edificio, otrora majestuoso, ahora yacía en ruinas, su estructura desmoronada y cubierta de enredaderas como si la naturaleza misma tratara de ocultar los horrores que albergaba en su interior. La leyenda local hablaba de un lugar maldito, donde las almas atormentadas de los pacientes nunca encontraron la paz. Marta, una joven periodista en busca de una historia, decidió explorar el hospital. Con una linterna en mano y su cámara colgando del cuello, se adentró en el lúgubre pasillo de entrada. El olor a moho y a humedad la envolvió, mientras el eco de sus pasos resonaba en las paredes agrietadas. El suelo, cubierto de escombros y hojas secas, crujía bajo sus pies, añadiendo una banda sonora siniestra a su exploración. «Dicen que aquí se realizaron experimentos horribles», murmuró Marta para sí misma, recordando los relatos de los lugareños. Tratamientos de choque, lobotomías, todo en nombre de la ciencia. Al avanzar por el pasillo principal, las puertas de las habitaciones se abrían a su paso como si la invitara a descubrir sus secretos. Algunas habitaciones aún contenían camas oxidadas y colchones raídos, donde las sombras parecían cobrar vida bajo el parpadeo de su linterna. El sonido de una gota de agua cayendo en algún lugar distante rompió el silencio, haciéndola saltar. «Todo está bien, solo es un edificio viejo», se dijo, intentando calmar sus nervios. Pero su instinto le decía que no estaba sola. Marta llegó a la sala de recreación, un amplio espacio con ventanas rotas y juguetes abandonados que parecían haber sido dejados en medio de un juego abruptamente interrumpido. Una pelota de goma, desinflada y cubierta de polvo, rodó lentamente hacia ella, impulsada por una corriente invisible. La periodista tragó saliva y continuó, cada vez más adentrada en el hospital y en la historia que había venido a desentrañar. Sabía que el ala de los pacientes peligrosos se encontraba en el segundo piso, donde las rejas en las ventanas y las gruesas puertas de acero contaban historias de desesperación y locura. Decidida, subió las escaleras de hierro oxidadas que crujieron bajo su peso. Al llegar al segundo piso, Marta sintió un frío intenso que le heló los huesos. El ambiente era aún más opresivo aquí, y la sensación de ser observada se hizo más fuerte. La primera puerta que encontró estaba entreabierta, y al empujarla, un chirrido agudo resonó en el pasillo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de garabatos y dibujos perturbadores, hechos con algo que esperaba que fuera solo pintura. Un cuaderno, abandonado en el suelo, captó su atención. Marta se agachó y lo recogió, soplando el polvo que lo cubría. Al abrirlo, encontró páginas llenas de escritos incoherentes, nombres y fechas, pero un nombre aparecía repetidamente: Ana. Marta frunció el ceño, recordando que una paciente llamada Ana había desaparecido misteriosamente y su caso nunca se resolvió. «¿Quién eres, Ana?», murmuró mientras pasaba las páginas, cada una más frenética y desesperada que la anterior. De repente, un ruido fuerte la hizo saltar. Era como si algo golpeara repetidamente contra una puerta metálica. Marta se levantó de un salto, dirigiendo su linterna hacia el origen del sonido. El ruido provenía del final del pasillo. Con cada paso, el golpe se hacía más fuerte, más insistente. Marta llegó a una puerta de acero reforzado, marcada con el número 27. El golpeteo cesó abruptamente cuando su mano tocó el pomo. Reuniendo valor, giró la manija y empujó la puerta. La habitación estaba vacía, a excepción de una cama en el centro y una silla de ruedas volcada en una esquina. Las correas de sujeción de la cama colgaban sueltas, y el colchón estaba rasgado, como si alguien hubiera intentado liberarse con desesperación. De repente, una ráfaga de viento helado apagó su linterna. La oscuridad era total.
Marta intentó encender la linterna nuevamente, pero ésta se negó a funcionar. «No ahora», murmuró, golpeándola con frustración. Un susurro, apenas audible, rompió el silencio. «Ella Dame». La voz era débil, femenina, y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando a través de las grietas en las paredes. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, Marta buscó a tienta su teléfono para usar la linterna. La tenue luz reveló una figura en la esquina, cerca de la silla de ruedas. Marta retrocedió, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. La figura era etérea, translúcida, y sus ojos brillaban con una luz triste y suplicante. «¿Ana?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. La figura asintió lentamente. «Ellos me hicieron daño», dijo la voz, resonando en la mente de Marta más que en sus oídos. «No me dejaron descansar». Marta sintió una oleada de compasión y terror. «¿Qué puedo hacer?». La figura se desvaneció, y el aire en la habitación se volvió más denso. La linterna de su teléfono empezó a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes. Marta sintió una presencia a su espalda, una presión invisible que la empujaba hacia la cama. «Debes saber la verdad», susurró la voz de Ana. De repente, la linterna del teléfono se apagó y la habitación quedó sumida en la oscuridad una vez más. Marta sintió un frío que le calaba los huesos, y un susurro apenas audible llenó el aire. «Ayúdame», decía la voz, etérea y distante. Cuando la luz volvió, Marta se encontró en un pasillo diferente, como si hubiera sido transportada a otro tiempo. Las paredes estaban limpias, y el hospital parecía en funcionamiento. Pacientes con miradas vacías vagaban por el corredor, y el personal, con sus uniformes impecables, se movía rápidamente, ignorando las súplicas de los internos. Marta observó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Vio a una joven de cabello oscuro, con los ojos llenos de miedo, siendo arrastrada hacia una sala por dos enfermeros. «No, por favor», gritaba la joven, pero sus súplicas caían en oídos sordos. Marta la siguió, reconociendo a Ana en su rostro. Vio cómo la sujetaban a una cama y preparaban una máquina de electrochoque. El médico, con una sonrisa cruel, ajustó los electrodos y sin mediar palabra, activó el aparato. El cuerpo de Ana se convulsionó, y su grito resonó en las paredes, dejando un eco de dolor y desesperación. La visión se desvaneció, y Marta se encontró nuevamente en el hospital en ruinas. Su respiración era agitada, y el sudor frío cubría su frente. «Esto es lo que hicieron aquí», murmuró, sintiendo una mezcla de horror y rabia. Sabía que debía sacar a la luz la verdad sobre lo que había ocurrido en ese lugar maldito. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe, revelando una escalera que descendía a lo que parecía ser el sótano. Marta dudó por un momento, pero la determinación de revelar la verdad la impulsó a continuar. Descendió los escalones de piedra, cada uno más húmedo y resbaladizo que el anterior. El sótano estaba lleno de archivos y registros médicos, algunos aún legibles. Marta buscó entre los papeles, encontrando informes detallados de los tratamientos administrados a los pacientes. El horror se apoderó de ella al leer los experimentos inhumanos realizados en nombre de la medicina. Un ruido sordo llamó su atención. En una esquina oscura, una puerta de hierro oxidada se entreabría lentamente. Marta se acercó con cautela, empujando la puerta con una mezcla de curiosidad y temor. Dentro, encontró una pequeña celda, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba por una rejilla en el techo. En el centro de la celda, una figura encorvada se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Marta contuvo el aliento, reconociendo a Ana. La joven levantó la cabeza, y sus ojos vacíos se encontraron con los de Marta. «Ayúdame», susurró una vez más, extendiendo una mano temblorosa. Marta se acercó lentamente, extendiendo su propia mano para tocar a Ana. La sensación fue extraña, como tocar aire helado y denso.
Voy a sacar la verdad a la luz. Tu sufrimiento no será en vano. Ana sonrió débilmente antes de desvanecerse en el aire, dejando a Marta sola en la celda. La periodista sabía lo que debía hacer. Recogió todos los documentos y registros que pudo encontrar y salió del hospital, el peso de la historia que había descubierto apretándole el pecho. La noche estaba oscura y silenciosa cuando Marta finalmente emergió del hospital psiquiátrico. El aire fresco le devolvió un poco de claridad, pero las imágenes y los sonidos de lo que había presenciado seguían resonando en su mente. Subió a su coche y condujo de regreso a la ciudad, su corazón lleno de una mezcla de tristeza, horror y determinación. Durante los siguientes días, Marta trabajó sin descanso, revisando los documentos y escribiendo su artículo. Sabía que revelar la verdad sobre el Hospital Psiquiátrico de San Albán no sería fácil, pero estaba decidida a hacerlo. Cuando finalmente publicó su reportaje, la reacción fue inmediata. La gente estaba horrorizada por los abusos y los experimentos inhumanos que se habían llevado a cabo en nombre de la ciencia. El artículo de Marta provocó una investigación oficial, y el gobierno se vio obligado a reconocer los crímenes cometidos en el hospital. Las familias de los pacientes finalmente obtuvieron algunas respuestas, y el Hospital de San Albán fue declarado monumento histórico, un recordatorio sombrío de los horrores del pasado. A pesar de su éxito, Marta no pudo olvidar la voz de Ana ni las sombras que habían acechado su investigación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que algunas cicatrices nunca sanarían por completo. El Hospital Psiquiátrico de San Albán seguía en pie, sus muros aún guardando secretos y sombras, y Marta nunca olvidaría las palabras susurradas en la oscuridad: «¡Ayúdame!». El relato de Marta no solo había expuesto una verdad aterradora, sino que también había revelado el poder de la empatía y la compasión. En su búsqueda por la verdad, había dado voz a los que habían sido silenciados, y aunque las sombras en las camas nunca desaparecerían por completo, al menos ahora había luz en la oscuridad.